A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Saludos cordiales a los amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo. Como siempre, un fraternal saludo cordial a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, Radio Vanguardia, líder del sistema de radio de los pueblos originarios, y el periódico de alcance nacional, Ahora el Pueblo. Ingresamos al quinto mes del año, mes de mayo, que al parecer se va a caracterizar por la generación de un importante material informativo relacionado al ámbito social, político y económico. Uno de los temas que en estos últimos días ha tomado la atención de la población en general del país tiene que ver con el decreto supremo, este decreto 5143, que busca modernizar la ley de inscripción de derechos reales, promulgada el 15 de noviembre del año 1887. Como se conoce, el 10 de abril, el presidente Luis Alberto Arce Catacora ha promulgado el decreto en mención que contempla, reitero, la creación de un sistema único de derechos reales. Se dice que esta nueva norma o nuevo sistema va a concentrar toda la información sobre los registros de propiedad en única base de datos, los que también se señala que va a habilitar el acceso y consultas para los ciudadanos. Se trata de un nuevo servicio de propiedad, gravámenes y folio real, actualizado en forma inmediata en una ventanilla única de expedición rápida. Por otra parte, habrá que recordar que muchas voces de la oposición, aprovechando las declaraciones del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, en un evento importante que se ha desarrollado en Zapaqui, dijo que por culpa de las gestiones anteriores en el pasado no se han hecho trabajos de exploración y como efecto de ello, pues en la actualidad ya no hay gas. Pues han salido a decir voces en medios de comunicación, voces de la oposición, que los productos de la canasta familiar se han elevado hasta las nubes y la economía del país se encuentra, dice, en malas condiciones. Estas afirmaciones de estas voces, reitero, de la oposición fueron desmentidas por las autoridades de gobierno y han afirmado que si bien es cierto que en algunos alimentos se elevan los precios, pero responde al tema de la temporada, como la uva, por ejemplo. Porque hay algunos alimentos que en algún momento se han elevado de manera considerable, pues han bajado también de la misma manera, ¿no? Como el referido de la arroba de papa, que en el mercado usted puede encontrar desde los 20 bolivianos la arroba. Por ejemplo, mencionamos como ejemplo la zona del cementerio, acá en la ciudad de La Paz. A su vez, informes desde el sur del país nos dan cuenta que en Bermejo, Yacuiba, Villamontes, entre otros, ya no viven de los hidrocarburos, del gas concretamente.
porque el movimiento económico en esta parte de Tarija está centrada en la confección de ropa, de venta de nuestros productos de alimentos. Precisamente, como muestra de este hecho, nuestro corresponsal de Bermejo, Ramiro Castro, nos hizo notar la cantidad de arroz, fideo, papel higiénico, entre otros, que son adquiridos por ciudadanos argentinos que pasan a Bolivia los fines de semana para adquirir estos productos y lo confirma, así dice, ese cambio en la matriz económica de nuestro territorio nacional. Estos temas y otros relacionados a los proyectos que tiene, por ejemplo, como la planta de industrias encaradas por EMAPA como parte de una estrategia para garantizar los alimentos en el país con soberanía, serán abordados en el programa de la fecha, dialogando con el pueblo a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, el sistema de radio de los pueblos originarios y reiteramos el periódico de alcance nacional, ahora El Pueblo. Para este propósito contamos con la grata presencia de los siguientes invitados. Está Jorge Silva Trujillo, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor del Ministerio de Justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Rubén. Saludar a Franklin Flores y en especial a todo el país que escucha el programa. Muy bien, saludamos a Franklin Flores Córdoba, gerente de la empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA. Bienvenido al programa. Rubén, muchísimas gracias. En este momento nos encontramos, al lado de suyo, con el doctor Jorge Silva. Saludar a todo el pueblo boliviano, hermanos productores, a todos, a amas de casa, a todas y todos los que nos escuchan y nos ven en este momento, hermano. Muy bien, vía Zoom tenemos el placer de contar con la presencia de Ramiro Castro, corresponsal de las RPOs y la Red Patria Nueva. Ramiro, un abrazo a la distancia, ¿cómo estás? Compañero, gracias por la oportunidad. Le corregiré, es Bermejo, departamento de Tarija, frontera con la Argentina. La zona está al otro lado, el departamento de Potosí también frontera con la Argentina. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Perfecto, muy bien, querido Ramiro, muchas gracias. Ya hemos corregido, hemos mencionado Villazón, porque también Villazón es parte de esta región como Villamontes, ¿no es cierto? Bueno, a ver, vamos ya a la pregunta. El pasado miércoles, en acto central de conmemoración en el Día del Trabajador Internacional y del Trabajador de Bolivia, desarrollado en la ciudad de Cochabamba, donde el presidente Arce Catacora ha entregado el decreto supremo de la COP, que permite un incremento salarial a los trabajadores de un 5.85% al salario mínimo nacional y el 3% al haber básico. Juan Carlos Guarachi, en esa oportunidad, en su calidad de máximo dirigente de los trabajadores de Bolivia, ha manifestado que este hecho refleja que en Bolivia hay un crecimiento económico, ponderándose de esta manera la política de industrialización implementada por el gobierno, camino, reitero, a la industrialización del país. Me gustaría conocer un criterio suyo, querido viceministro, a propósito de lo que ha señalado Juan Carlos Guarachi, que dice la economía está bien. El incremento refleja una buena economía, hay estabilidad en el país, hay estabilidad de precios y estamos camino a la industrialización. Bueno, es importante el pensamiento que tienen los trabajadores respecto a la industrialización, al proceso de industrialización que está iniciando este nuevo ciclo del proceso de cambio bajo el liderazgo de Luis Arce Catacora, nuestro presidente. Una etapa importante histórica que está viviendo el país a través de estas 170 plantas industriales que se están implementando en todo el territorio
no solamente como una señal de estabilidad económica, ¿no? Porque, haciendo un paréntesis, Rubén, cuando hay crisis económica, que eso es lo que quiere hacer ver la oposición y algunos analistas políticos, económicos, opinólogos, es como en la familia. Si no tienes plata, no vas a poder comprar un vehículo, no vas a poder comprar ropa para los hijos, no vas a poder comprar absolutamente nada porque estás en crisis. Que no ocurre, cierro paréntesis, que no ocurre con nuestro país, es decir, se están implementando 170 plantas industriales con una inversión millonaria en los diferentes departamentos. Esa es una muestra, te digo, una señal por el camino por el cual está siguiendo nuestro país, primero para sustituir las importaciones con producción nacional. Sí, tenemos que en esa política de soberanía, que no solamente es poder elegir a nuestras autoridades y tomar nuestras propias decisiones, también en ese marco de la soberanía, en este caso la soberanía alimentaria, por ejemplo, de dejar de depender de insumos y productos extranjeros y aprovechar, más al contrario, la capacidad, la vocación productiva que se tiene en diferentes departamentos y producir, no solamente para garantizar el abastecimiento de productos en los mercados, sino principalmente para generar excedentes que te permita posteriormente exportar esos excedentes. Hoy, para nadie es nuevo saber de que a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, principalmente, se han abierto bastantes mercados, no solamente en Europa, sino también muy cerca a nuestro país. Brasil, Argentina, Chile, Perú, por ejemplo, son mercados muy potenciales para poder insertar productos bolivianos. Y ese es un mercado que pretende ocupar ahora la producción a través de la industrialización. Y esto, haciendo eco, que también lo mencionaban el 1 de mayo, Bolivia no solamente puede vivir de los recursos naturales, porque los recursos naturales se acaban, pues, y se van a acabar, no solamente en Bolivia, en el mundo. Algún momento se acabará el petróleo, algún momento se acabará el gas natural, se acabarán los minerales, etcétera. Son, pues, productos, recursos no renovables, es decir, que no se pueden renovar porque son recursos naturales. Y frente a ese horizonte que tarde o temprano llegará no solamente a Bolivia, sino a todos los países del mundo que explotan estos recursos naturales, se tiene que pensar cómo vamos a sustituir esa fuente de ingresos que actualmente tiene Bolivia, especialmente en el gas y en los minerales, con productos que se pueden producir a través de la siembra o a través de la manufactura, que estamos apostando ahí. O sea, dejar de depender de la minería, del petróleo, del gas, de los recursos naturales, y generar condiciones para que Bolivia se constituya en un país industrializado, pueda producir productos que no solamente son demandados en el mercado interno, sino son productos que tienen alta demanda en el mercado externo. ¿Qué es lo que apunta la industrialización? Para que a través de esa política de industrialización podamos tener los recursos necesarios para atender otras demandas que tiene el país. Entonces, la industrialización en este momento es un reto histórico que tiene el país, una tarea difícil, por cierto, porque no es fácil, toda vez de que no solamente tienes adversos al interior del país, que no quiere el progreso del país, que se opone a que el Estado intervenga en la economía. Hay un sector de la población, especialmente opositores neoliberales, que quieren que estas iniciativas estén en manos de privados y no en manos del Estado. Y eso pues tiene un propósito que ya lo conocemos los bolivianos. La privatización y la capitalización han sido la muestra fehaciente de lo que pretende la oposición neoliberal y que ahora también pretende con las empresas
estatales, y por eso se oponen a la industrialización, ¿no? Porque es gente que apuesta a lo privado y no así a lo estatal, a lo público. Pero esa es la propuesta que es parte del proceso de cambio. No nos olvidemos que cuando nosotros prometimos cumplir la agenda de octubre, habíamos planteado la nacionalización de los recursos naturales, ¿no? Habíamos comprometido una nueva constitución política del Estado y la industrialización. Terminamos un primer ciclo y empezamos ahora este nuevo ciclo, reitero, con la industrialización, y que esperemos hasta el 2025, de acuerdo a las proyecciones que se tenga, Bolivia ingrese a su bicentenario como un país industrializado. Entonces es un reto que tenemos no solamente el presidente Lucho, nuestro gobierno, sino el país en su conjunto, de llegar al bicentenario como una Bolivia industrializada y un horizonte que recorrer con mayores expectativas y esperanzas para el pueblo boliviano. Perfecto, viceministro. Antes de irnos con Ramiro Castro, a ver, gerente, me gustaría conocer un criterio sobre lo que ha señalado Juan Carlos Borachi en sus declaraciones, en realidad en un discurso que ha sido efectuado en el acto central ayer en Cochabamba, o este pasado miércoles en Cochabamba, cuando él decía el incremento salarial a los trabajadores refleja pues una economía estable en Bolivia y estamos camino a la industrialización. Adelante. Muchísimas gracias. Sí, en realidad el gobierno nacional, bajo las políticas que ha adoptado el hermano presidente Luis Arce, juntamente en una cumbre nacional de movimientos sociales, donde elaboramos un plan de desarrollo económico, social, productivo. Primero apostamos a un país industrializado, un país de transformar sus materias primas con valor agregado, dejar de importar productos transformados y fundamentalmente construir plantas, industrias, para que en Bolivia pueda ser transformado y obviamente ese tema pueda ayudar bastante al productor primario y finalmente al consumidor final. Otro de los aspectos que también para nosotros absolutamente importante es la alimentación, el alimento, que no suba los precios del alimento, que las y los bolivianos tengamos alimentos a un peso justo y con calidad. En ese sentido, a partir de ahí desarrollamos diferentes políticas de estabilización de precios como gobierno nacional. Es así que en este momento podemos decirlo en voz alta a todo el pueblo boliviano, un ejemplo claro, ¿no? El pan de batalla. Fíjese, 0,50 centavos el pan, al alcance de todos los bolivianos, de todas las bolivianas. Usted va al mercado, compra su marraqueta, 0,50 centavos. Y bueno, ahí puede compartir en el desayuno, en el almuerzo, la cena. Y son una variedad de precios. Si comparamos precios a nivel de países vecinos, definitivamente es altísimo, harta la diferencia. Que más adelante vamos a dar a conocer cifras, que algunos relevantes de precios que hemos hecho nosotros como empresa de los bolivianos. Otro de los componentes fuertes es el tema ¿qué ha hecho el gobierno? Por ahí me dicen, no, pues aquí el gobierno mira de palco y bueno, el pan es barato porque es barato, ¿no? Es probable. No, hemos adoptado políticas serias. Primero fomentamos a la producción del trigo al pequeño productor, para que el productor de trigo pueda optar a sembrar trigo y tengamos volúmenes mayores de cosecha de trigo. Entonces, para aquello que hace el gobierno, ¿qué ha hecho el presidente? Incrementar el precio de compra de trigo, ¿no? Incentivo a la producción de trigo. De un trigo que tiene un costo más económico en el mercado, el gobierno nacional incrementa mayores volúmenes y cantidades de precio. En este caso, el año pasado estuvimos pagando hasta 410 la tonelada de trigo, cosa que en el mercado estuvo a 390. Eso hace que tengamos bastante trigo y llevemos a los molinos que también estamos construyendo. Ahí decía lo que decía el doctor Jorge Silva, la construcción de diferentes plantas. Entonces, en esa planta, ¿qué hacemos? Transformamos en harina y entregamos al sector panificador.
Una harina que cuesta 210 bolivianos, por ejemplo, el quintal, el Estado lo entrega en 325 bolivianos. Es una política adoptada por el gobierno, por el hermano presidente y todo el gobierno nacional, para que la gente no sufra de crisis en alimento. Otro de los segundos componentes fuertes, el pollo. ¿Quién no come pollo? ¿No? Un pollo a la bróster, un pollo a la parrilla. ¿Qué? Desde que ingresamos al gobierno nacional, nosotros hemos registrado, ¿no?, un equilibrio de precios, ¿no?, que en cierto momento ha ido elevando, pero ha ido bajando. Actualmente el kilo de la carne de pollo a un precio justo, desde 15 hasta 13 bolivianos se encuentra en el mercado boliviano, de acuerdo a dónde va uno. Pero estos precios, ¿qué hemos hecho para aquello? También el Estado, el gobierno nacional, ¿no?, el presidente ha optado, por ejemplo, de almacenar maíz, sembrar maíz, alimento para el pollo. Que el pollo, bueno, obviamente los grandes avicultores, el sector pecuario nacional, no sufre el incremento del alimento a sus animales, puede ser un precio estable y finalmente, bueno, eso se mantenga en el mercado interno. Mire, el año pasado acopiamos casi 290.000 toneladas de maíz en Bolivia, a un costo de 110 bolivianos el quintal de maíz. Que ese maíz en el mercado estuvo 90, 80, pero nosotros fomentamos al productor de maíz, por cierto, a todos, sin excepción. ¿No? Decían en alguna gente que MAPA ha ido acopiando del que quiere, no quiere, él ve a quien acopia. No, señores, y queremos aclarar aquí públicamente. EMAPA Bolivia ha copiado de todas y todos los productores. El único requisito era que sea boliviano, nada más. Por tanto, ese volumen de grano hemos ido entregando al sector pecuario nacional. El sector pecuario recibe ese quintal en 75 bolivianos a través del Estado. Pero ahora, actualmente, hoy, si vamos al mercado, el precio del maíz incluso está más bajo, 60. Ayer estuve conversando con un productor, está a 60 bolivianos el quintal, 65. ¿No? Por tanto, ese precio, el que el Estado haya tenido sus reservas en los diferentes silos y plantas que se construyen, ha tenido su efecto. Nosotros estamos ofertando mayores volúmenes de venta de maíz. Entonces, son políticas que en este momento que nuestro gobierno adopta para que nuestras familias estén más tranquilos, ¿verdad? Que tengan el alcance y todo el alimento que necesitan. Una comparación yo quería hacer en este momento en cuanto al arroz, el quintal. Usted va al mercado, usted encuentra un buen arroz en 220, ¿no? Al mercado. Si va a EMAPA, el mismo arroz encuentra en 190, porque nosotros producimos y vendemos a costo de producción. Pero ese mismo arroz, convertido en bolivianos, ese mismo arroz en el país vecino, Brasil, 406. Lo hemos convertido ya en bolivianos, por cierto, ¿no? Reales. 406 bolivianos. En la Argentina, 287. Convertido en bolivianos, obviamente. En el Perú, 353. Entonces, por tanto, fíjese cuánto es la diferencia. Pero para este objetivo, no es que en Bolivia existe abundante arroz y que todo el mundo ha producido arroz, no. Hemos adoptado políticas públicas para que esta producción sea también pagado a buen costo al sector productor y también sea apoyado, ¿no?, en el productor primario al hermano arrocero de las diferentes regiones del país. Entonces, son políticas claras que el hermano presidente ha optado en esta decisión tan fuerte, en cuanto a lo que está la estabilidad de precios, en cuanto a la alimentación de las familias bolivianas. Perfecto, muy gentil gerente. Estamos en el programa Dialogando con el Pueblo, en esta ocasión con la visita de Franklin Flores Córdoba, gerente de la empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA. Está nuestro viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor del Ministerio de Justicia, Jorge Silva Trujillo, y aguarda pacientemente Ramiro Castro. En Bermejo, me atrevo a decir, es la síntesis de lo que hablaron hace un rato las autoridades. Paradójicamente en Bermejo, lo que nunca se invirtió en hidrocarburos, ahora se está invirtiendo, pero
este efecto del comercio de frontera rebasa a la inversión que puede tener en el ámbito hidrocarburífero. Yo le decía a usted, ¿de dónde saco los datos de comercio inter? Ya estamos hablando de la frontera aquí, Bolivia, Agua Blanca, Argentina, lo que es turismo de compras. Justamente, escuchando en un medio de comunicación del lado argentino, a aproximadamente 70 kilómetros, Orán Salta, decía el entrevistado, en este caso era un ejecutivo de la aduana del otro lado de la Argentina, y el periodista de ese medio de comunicación decía, esa frontera Bermejo-Bolivia, Aguas Blancas, Argentina, está movilizando por todo concepto, decía, $2 millones por día. Y entonces decían ellos, y bueno, le pongamos y hagamos una división salomónica de 1 millón a cada uno. Eso era antes que esté ingresando ahora alimentos, porque, como decía la autoridad, antes consumíamos allá. ¿Qué? Fideo, arroz, papel higiénico, todo se traía de ahí. Ahora, como ustedes han podido ver, cómo descargan esa camioneta para el otro lado, ahora se vende de este lado al otro lado. A tal punto, tanto es la demanda, que EMAPA va a abrir sus puertas en los próximos días en la avenida Bolívar, casi esquina Barrientos. Ya hizo una venta exclusivamente del arroz. Se vino con un tráiler y causó furor, porque de los 230 que está vendiendo un particular el quintal en los mercados, y obviamente igual lo compran los argentinos, EMAPA estaba vendiendo a 200 bolivianos. Y eso era, como decimos nosotros, era furor en ese momento. Me atrevo a decir que el poder adquisitivo de la gente de la Argentina ha hecho que las políticas de EMAPA hagan que se abra un supermercado aquí en Bermejo, frontera con la Argentina. Y lo más rescatable es que antes que eso, lo que sí estaba saliendo y sigue saliendo constantemente es manufactura hecha en Bolivia, orgullosamente hecho en Bolivia. Yo hasta me sorprendí el año pasado. Le digo, ¿estos camperones son de Asia? No, señor, son confeccionados en el Alto, La Paz y Oruro. Pero impresionante, no hay nada que envidiar la confección que viene de Asia o venían las camperas de Chile. Ahora se confecciona aquí, se vende los jeans de igual manera confeccionados en Bolivia. De igual manera, la marroquinería, lo que decimos nosotros, los calzados, se confecciona aquí y se vende al otro lado de la Argentina. Entonces le decía yo al compañero Rubén en anteriores entrevistas que métale pluma aproximadamente ese monto que dijimos por 200 días hábiles, pongámosle paralelo a lo que es las labores escolares. Mire, estamos hablando de 200 millones anuales. Y la inversión en el ámbito hidrocarburífero, como nunca lo está haciendo el señor Arce, antes no hubo ninguna fase exploratoria, por lo menos por lo que yo tenía conocimiento aquí, estamos hablando ahora, se tiene dos, es el Pozo X49, fase exploratoria, y el Pozo Churumas ya probado. Y esos dos no suman más que 140 millones de dólares para 2 años. Estamos hablando de un proyecto para 2 años. Es por eso que me atrevo a decir, y le decía al compañero Rubén, es otro el ingreso y coincide con los valores de exportación que tiene el Estado plurinacional. Primero la manufactura, después la agricultura y posteriormente, obviamente, vienen los hidrocarburos. En cuanto a las verduras, de igual manera, yo le decía, justamente el pasado domingo encontré aquí en la feria producción que viene hasta desde Incahuasi. Viene papa seleccionada, la más menuda 15 bolivianos la arroba. Después viene así 20, 25 de buena calidad, 25, 30 hermosas papas. Y que las mismas están pasando al otro lado. De igual manera, la cebolla, que ocasionalmente está con un precio alto debido, obviamente, a la temporada y me atrevo a decir, obviamente, algunas inclemencias climatológicas que han debido tener en las zonas productoras. ¿Alguna otra pregunta, compañero?
Muy bien, muy gentil, querido Ramiro, muchas gracias. Te han escuchado nuestras autoridades, la verdad importante. Además, no estamos inventando, estamos en el lugar mostrando lo que está pasando ahí en Bermejo. Si algo más tú quieres añadir, querido Ramiro, o voy contigo. Bien, mire, antes que me olvide, la vez pasada estuve conversando la diferencia de precios, el por qué está siendo requerido nuestros productos. Aquí, metiéndole pluma y dividiendo la bolsa de arroz, aproximadamente sale a 4 bolivianos con 50 el kilo. Al tipo de cambio del peso argentino está aproximadamente 550 pesos argentinos. Y en la Argentina, pasando unos cuantos metros, se encuentra el mismo a 1.500 pesos aproximadamente a 10 bolivianos y un poquito más. Es por eso que nuestros productos están siendo requeridos. Lo mismo el papel higiénico, no voy a decir la marca, ustedes pueden ver, ahí cada una de las personas que se están yendo se va con una bolsa de papel higiénico. Pueden ver ustedes, ahí, cada una de esas bolsitas de papel higiénico, aquí sale 1.500 pesos, equivalente a 11 bolivianos con 50, 20 unidades, no voy a decir la marca. Y ahí ese mismo papel se encuentra al otro lado de la frontera a 3.000 pesos argentinos, aproximadamente más de 24 bolivianos. Así está nuestra frontera, querido hermano Rubén. A todos aquellos quienes tengan la oportunidad de venir por este lado, van a poder evidenciar lo que estamos diciendo. No nos estamos inventando, no somos fake news, noticias falsas, es la realidad. Ustedes ven cómo las lanchas no dejan de transitar al otro lado de la frontera. Perfecto. ¿Quieren hacer alguna consulta a nuestras autoridades? Le consultamos, porque claro, claro que sí, porque tú estás en el lugar y estás haciendo esa diferencia, esa comparación de precios, que es bien importante, ¿no es cierto? Y de pronto da un revés a esas voces opositoras que señalaban todo lo contrario. Viceministro. Sí, saludar a Ramiro. Ramiro allá en Bermejo. Hemos estado visitando Bermejo, justamente esta parte. Se conformó allá un comité interinstitucional de producción y lucha contra el contrabando, debido a que mencionaban que hay bastante contrabando en ese sector. Como lo decía Franklin, ya no solamente de ingresos, sino ahora de salida, debido a la diferencia de precios que existe entre Argentina y Bolivia respecto a los principales productos de la canasta familiar, pero también otros productos de manufactura. La pregunta a Ramiro es que si este tránsito de productos que se están y que estamos viendo en las imágenes son exportaciones legalmente concebidas, o todavía el contrabando nos está ganando, porque esa era una de las preocupaciones que tenían las autoridades de Bermejo. Bien, compañero, lo último que nos dijeron los personeros de Aduana Nacional, que uno de los motivos de que sea accesible la mercadería aquí, la que se importa también de Asia, es porque se está dando muchas facilidades en la nacionalización de la carga, y ha hecho que sea obviamente también con lo que es esta frontera estratégica, toda esta mercadería entra de manera legal a esta frontera. Ahora, si usted puede ver, obviamente sale de este lado al otro lado en, como decimos nosotros, la microeconomía. Tenemos entendido, no me acuerdo bien cuál es la tarifa que tiene cada turista para hacer pasar en el lado argentino, pero justamente se basan en esa tasa que tienen para que cada uno de los turistas pasen al otro lado. Como puede ver usted, es más la gente que va de este lado al otro lado. Pero lo que sí nos dijeron los personeros de aduana, que toda esta mercadería que se vende al otro lado, que pasa por, están viendo ustedes, es justamente la que viene de manera legal. Es imposible que ingrese mercadería de contrabando, porque en la Mamora hay un puesto de control bien estratégico y estricto,
Bueno, una vez puesta la mercadería aquí, ustedes pueden ver cómo se transporta al otro lado de la Argentina. Aquí no hay que olvidar que cada uno de los turistas que vienen tienen obviamente una tasa o, como decimos nosotros, un porcentaje para hacer ingresar al otro lado de la frontera. Antes sí, venía del otro lado para este lado comestible, bastante. Es por eso que vinieron autoridades a nivel nacional y bueno, ahora se invirtió la cosa. Va de aquí al otro lado. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, querido Ramiro Castro. Era nuestro corresponsal allá en Bermejo. Le agradecemos. Muchas gracias, Ramiro. Gerente, en el curso de la presente gestión, EMAPA debe, entiendo, proceder a la inauguración. Me corregían hace poco. Yo pensé que eran 16. ¿Son 13? Plantas industriales que está a su cargo y claro, sin duda van a ayudar esto a lo que significa la soberanía alimentaria, garantizar la alimentación para la población boliviana. Coméntenos de aquello, por favor. Bueno, como manifestaba que el hermano viceministro, el Estado, el presidente, invierte varias plantas industriales, demasiadas plantas industriales, como nunca, toda la historia. Teníamos nosotros un apunte. Se construyen 5 plantas en Pando, 30 plantas La Paz, 11 plantas Beni, 10 plantas Oruro, 14 plantas Potosí, 11 plantas Tarija, 13 plantas Chuquisaca, 13 plantas Santa Cruz y 22 plantas en el departamento de Cochabamba. Y obviamente son diferentes plantas relacionadas a la industrialización de materias primas con valor agregado, de las cuales EMAPA, la empresa de producción de alimentos EMAPA, encara, por decisión del presidente, 13 plantas relacionadas a garantizar seguridad y soberanía alimentaria. Una de las plantas fuertes es, por ejemplo, las plantas piscícolas. Construimos 3 plantas piscícolas. Una planta piscícola en Rurrenabaque, con un costo de 87 millones, donde procesaremos carne de pacú, tambaquí y paiche. Por otro lado, tenemos la planta piscícola en el lago Titicaca, con un costo de 87 millones de bolivianos, que vamos a procesar carne de prácticamente de trucha, todo desde las madres reproductoras, las jaulas, procesamiento y inclusive ya el producto terminado de los enlatados de ese pescado. Finalmente, otra planta de pescados Villamontes, el Chaco tarijeño, donde está previsto en esa planta vamos a procesar el sábalo, que definitivamente estas plantas ayudan finalmente a que los bolivianos podamos consumir mayor carne de pescado y obviamente nosotros incentivamos a aquello. El componente de proyectos de papa, 2 proyectos de papa, una en La Paz, ¿no? Una en La Paz, en el Alto, para todos los productores de papa del altiplano, de los valles, ¿no? Con un costo de 162 millones de bolivianos. Esa planta procesaremos papa de todos los productores, acopiaremos, compraremos la papa y bueno, ahí procesaremos en hojuelas de papa frita precongelada, vamos a recuperar el almidón, puré de papa, etcétera, y obviamente eso vamos a garantizar en los mercado interno y exportar, se piensa en aquello. Por tanto, también otro de los productores de papa es Chuquisaca. En la planta procesadora de Chuquisaca tienen costo de 161 millones de bolivianos, ¿no? Son 2 departamentos que se construye plantas de papa. Otro de los componentes, nosotros ingresamos a garantizar silos, centros de acopio y transformación de granos. Uno de aquellos es Viacha. En Viacha construimos el molino más grande que va a tener,
que vamos a tener los bolivianos, va a ser del Estado, de cada uno de nosotros, con un costo de 182 millones de bolivianos. El molino más grande, en ese molino vamos a procesar la cantidad de 7.000 quintales de harina día. En un doble turno fácilmente vamos a llegar a duplicar esa producción. También en esa planta tenemos el componente de fideos. Vamos a tener que una fábrica. Es en Viacha, a Chica Baja. Ahí ya está concluida esa planta. Ya está para la entrega del hermano presidente. Algunos ajustes del componente eléctrico. Con eso ya prácticamente ya hemos concluido. Esa planta ha sido iniciada por el presidente. Todas las que enumero, todas han sido iniciadas por el presidente. Otro de los componentes es Ixiamas. En Ixiamas construimos un silo. En Ixenorte de La Paz va a tener el primer silo. Primer silo de toda la historia de Bolivia. El presidente ha dado una mirada, silos Ixiamas, para potenciar el norte paseño. En Ixiamas tenemos una planta de arroz, una beneficiadora de arroz en la propia planta, una planta de alimento balanceado en la propia planta y un centro de acopio de maíz, soya, trigo, con un costo de 105 millones de bolivianos que va a tener ese costo. Y finalmente es el componente silos, está Pailón, municipio de Pailón, uno de los productores de trigo, uno de los municipios que produce trigo, ¿no? Bastante, son 83 millones de bolivianos, que también ya está en su conclusión final. Proyectos que, bueno, encaramos de manera histórica, una demanda histórica, soya, transformación de soya. Vamos a trabajar en transformación de soya. Santa Cruz, San Julián. Esta planta tiene un costo de 424 millones de bolivianos. Vamos a procesar 1.000 toneladas de soya. Vamos a procesar, convertirlo en aceite crudo, aceite refinado, torta de soya. Y finalmente, desde septiembre para adelante, en los mercados de Mapa Bolivia, nosotros vamos a comprar ya el aceite refinado ya producido por la empresa de los bolivianos, a un precio justo, obviamente, ¿verdad? Entonces, ya estamos trabajando presentaciones de litro, de 5 litros, ¿no? Y que quieren comprar en volúmenes más altos, también ya tendremos de esa presentación. Otro de los proyectos históricos es el complejo cárnico. Este se había debatido mucho tiempo atrás en el Beni. Es el Beni productor potencial ganadero y que en realidad no se había valorado en su momento, ¿no? Ahora dijimos, el presidente trajo una mirada, señores, vamos a construir el complejo cárnico más grande que va a tener también los bolivianos. Ahí procesaremos carne de res, la cantidad de 500 en un turno, 500 cabezas, en un doble a 1.000 cabezas llegaríamos. Confinaremos ganado y obviamente trabajamos en garantizar el mercado interno y exportar esa carne. Ya proyecto entregado y este año con el hermano presidente es en el municipio de Yacuiba, un silo, un centro de alimento balanceado. En este punto ya ha sido entregado por el presidente y obviamente ya ahora está en pleno servicio. Proyectos que encara Mapa Bolivia, ya en proyecto adjudicado en Comarapa, planta procesadora de hortalizas, Santa Cruz, Comarapa, Los Valles. Tendremos ya una planta que va a tener un costo de 60 millones. Ya la empresa ha entrado ya con su equipo maquinaria, ya para empezar con orden de proceder. Por otro lado tenemos la planta de harina de yuca y plátano en Alto Beni. Esta planta es uno de las plantas más grandes que va a tener esa zona, son 206 millones. En total, a través de EMAPA, el gobierno nacional, el hermano presidente, invierte la cantidad de 1.475 millones de bolivianos. Todas absolutamente para transformar nuestra materia prima con valor agregado, garantizar seguridad soberana alimentaria, que a la gente no le falte comida, que a la gente no le falta carne de pescado, carne de res, garantizamos el aceite, tenemos el arroz, tenemos complejo trigo, es un componente de alimentación básica, familiar, en este caso la canasta familiar a cada uno de nosotros llega a precio justo, hermano. Perfecto, gerente, importante. Entonces, de los más de 150 de las plantas industriales que el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia va a entregar, son 13 las que corresponden a EMAPA y son plantas bien importantes. Nos imaginamos ya en el final, antes de ingresar al tema de la ley de inscripción, querido viceministro,
nos imaginamos que van a llevar adelante ferias. Esas ferias que la verdad han sido un éxito, que han desarrollado en todo el territorio nacional, que lo denominaban ferias de productos nacionales a precio y peso justo. Y esta es una forma también de evitar la especulación en los precios de los alimentos. Sí, muchas veces, aquí con el hermano viceministro habíamos trabajado en que no hay especulación, ¿no? Muchas veces el productor primario, bueno, el que cría pollo, el que engorda pollo, su precio es barato, pero absolutamente inexplicable, al consumidor final llega muy caro. Entonces, en ese sentido, nosotros, en coordinación con las diferentes instituciones de Mapa Bolivia, sale, ¿no?, a las plazas, a las calles, a las diferentes poblaciones, a regular precios, ¿no?, al precio real lo que cuesta. Nosotros vamos a seguir yendo, por eso justamente fuimos nosotros a las fronteras. No es porque queremos vender, hermano, a vecinos, más al contrario, nuestras familias, nuestros hermanos, compañeros que están en las fronteras sufren esa subida de precio probablemente del país vecino, pero nosotros queremos desabastecer a todas las familias bolivianas en esas zonas. No vamos a dejar de ir, vamos a seguir yendo. Así la anterior semana el presidente lo ha dicho, señores, no tiene que subir la canasta familiar, por tanto las empresas que están a cargo tienen que garantizar. Obviamente vamos a cumplir con ese rol encomendado por la Constitución y la ley en ese sentido. Si faltara carne de pollo, ahí estamos nosotros. Ahora, si faltara carne de res, probablemente de la misma manera, y lo hemos hecho ya. Entonces, nosotros estamos seguros y convencidos de que las políticas adoptadas es fundamental para las familias bolivianas, definitivamente. Y aquí está su gobierno, su Estado, al lado de todos aquellos que necesiten aquí en Bolivia. Gracias. Muy bien, muy gentil. Estamos en el programa Dialogando con el Pueblo, pues hemos llegado a esta fase del programa cuando estamos hablando de temas que tienen que ver con los precios de los productos nacionales. Vamos a un corte y luego retornamos. Hay muchos oyentes que quieren escuchar sobre el decreto 5143 que busca modernizar la ley de inscripción de derechos reales. Enseguida con el viceministro Silva para hablar sobre el particular. Bueno, viceministro Silva, para no dejar ahí algo colgado, antes de ingresar al tema referente al Decreto Supremo 5143, que busca modernizar la Ley de Inscripción de Derechos Reales, promulgada el 15 de noviembre del año de 1887. Tiene muchos años. Con razón requiere ajustes. Me imagino en este tema que estuvimos hablando, viceministro, van a continuar estos operativos que usted lleva adelante de manera exitosa para evitar que el precio sea elevado. Sí, lo que decía Franklin es importante para el país, no solamente por estas 13 plantas que nos ha detallado, que es parte de las 170 plantas industriales que está llevando adelante este proceso de industrialización, por dos razones principales, ¿no? Primero, que la población tiene que estar segura que hay un gobierno que está trabajando en políticas de Estado para garantizar, lo que decía Franklin, el abastecimiento de productos de la canasta familiar, principalmente, es decir, la producción a través de los pequeños productores, de los empresarios, y ahora con estas plantas que van a industrializar los insumos y los recursos que tenemos, se garantiza definitivamente el mercado interno, y lo que se orienta es a provocar un excedente en el marco de los precios referenciales que nos hacía Franklin, es decir, cuánto vale el arroz, por ejemplo, en el Perú, en Chile, en Brasil. En algunos casos estamos hablando de casi un 100% más, ¿no?, que el precio que tiene en Bolivia. Entonces, ese mercado ya brasilero te da un norte, un horizonte para que los productores, los empresarios, estas plantas tengan como norte estos nichos de mercado que nos van a permitir generar no solamente producción, no solamente garantizar el abastecimiento de productos en el mercado interno, sino generar empleo, generar riqueza.
y dejar de depender de los recursos naturales e impulsar la producción, principalmente de alimentos. Un segundo dato que la población tiene que conocer es de que cuando nos hablan de crisis económica, no es cierto, no estamos atravesando una crisis económica como quieren imponer o posicionar algunos analistas, porque solamente en estas 13 plantas nuestro gobierno, nuestro país está invirtiendo 1.475.710.471 bolivianos, es decir, son aproximadamente 1.500 millones de bolivianos solamente en estas 13 plantas. Habrá que ver los datos referente a las otras 150 plantas industriales que se están construyendo en el país, es decir, se está invirtiendo en la industrialización para que a corto, ya nos decía Franklin, ya esta planta está para arrancar unos ajustes más y en VH ya tenemos la planta procesadora de fideos ya para abastecer de productos en el mercado y llevar a otros países. Estamos avanzando, Rubén, en ese sentido, y eso es importante resaltar y puntualizar para de alguna manera dejar de lado esas versiones, esos esfuerzos que hace la oposición política y algunos opinólogos de que Bolivia está atravesando una crisis, que hay una crisis económica, que los precios de los productos se están incrementando, y eso no es cierto. Los productos nacionales mantienen su precio, algunos suben y otros bajan debido a la temporada, pero no podemos hablar por eso de que hay un incremento de precios, ¿no? El limón en un momento llegaba a costar hasta 1.50 la unidad. Hoy puedes encontrar 25 limones en 5 bolivianos. Y lo propio ocurre con el tomate, la zanahoria, la papa, que llegó a costar hasta 120 bolivianos la arroba, hoy está en 25, 30, 40 bolivianos la arroba. Es decir, son productos que suben y bajan de acuerdo a la temporada, pero no por eso se puede señalar que los precios de los productos están incrementando, que hay una crisis económica. A diferencia de ello, sí, productos que llegan del exterior, como lo ha dicho Franklin, son pues productos que tienen precios mayores a los nuestros, entonces ya llegan especialmente detergentes, bebidas, algunos chocolates, etcétera, que llegan del exterior, vienen ya con un precio mayor. Entonces la gente se queja, dice, no, antes este detergente valía, por decirte, 12 y ahora está a 17, pero ya son productos que, reitero, están ingresando al país de otros países, ¿no? Entonces, especialmente de la Argentina, cuyos precios se han disparado. Esos precios de esos productos argentinos, peruanos, chilenos y brasileros sí se han incrementado en el mercado interno, producto justamente de las políticas económicas que han adoptado en esos países, sobre la cual no podemos pues nosotros controlar. Entonces, si vamos a hablar de incremento de precios, Rubén, tenemos que ser precisos. Los productos que han ingresado por contrabando o han ingresado vía importación sí han sufrido incremento de precios. No ocurre lo mismo con productos nacionales bolivianos que mantienen los precios y en algunos casos han bajado, en otros han subido debido a la temporada. En algún momento el pollo llegó a costar 18 bolivianos. Hoy está en 10 bolivianos, 11 bolivianos, 13.50 bolivianos, que es lo más caro, dependiendo dónde compras, ¿no? Entonces, o la carne de cerdo, por ejemplo, que en diciembre estaba en 47 bolivianos el kilo, ahora está en 24 o 25 bolivianos. Entonces, son productos que suben y bajan de acuerdo a la temporada, pero en términos generales hay una estabilidad económica y hay un esfuerzo que está haciendo Lucho, nuestro presidente, nuestro gobierno, justamente para invertir los recursos que tenemos en estas plantas industriales que te van a generar, reitero una vez más, empleo, producción, riqueza, y que el pueblo boliviano va a ser el más beneficiado. Muy bien, viceministro, muchas gracias. Bien, nuestros oyentes están esperando esta consulta que a continuación le voy a hacer. Decía que el 10 de abril el presidente Luis Arce Catacora ha promulgado un decreto
que contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales, el que se dice que va a concentrar toda la información sobre los registros de propiedad en una base única de datos que va a facilitar el mismo accesos y consultas para los ciudadanos, hecho que al parecer ha provocado reacciones contrarias en personas que se dedican a la actividad ilícita en compra y venta de bienes inmuebles en el país. Háblenos sobre las bondades de esta norma, por favor. Adelante. Sí, gracias, Rubén. Este es un decreto supremo que se entiende como una respuesta a una realidad que el país va atravesando hace varios años y décadas atrás. Para nadie es nuevo lo que voy a decir, ¿no? Es decir, no nos estamos inventando absolutamente nada, sino que estamos recurriendo a una realidad que lamentablemente en derechos reales se viene atravesando. Y cualquier ciudadano que nos está escuchando y que ha pasado por las oficinas de derechos reales ha sufrido un viacrucis. Trámites que deberían haber durado días, ¿no? Duran semanas, meses y hasta años. ¿Por qué? Porque el usuario que se acerca a derechos reales no tiene el recurso económico, el dinero, para pagar la extorsión a la cual es objeto por parte de servidores públicos que trabajan en derechos reales. Entonces uno va y paga lo que está establecido por una inscripción, pero si quieres que esa inscripción salga en el plazo establecido, tienes que darle la coima, el aceite, la comisión al transcriptor, al funcionario de derechos reales. Quieres sacar un certificado, lo propio. En la mayoría de los casos te hacen observaciones ridículas, ¿no? Por un punto, por una coma, por una letra, por cualquier motivo. Y esas observaciones normalmente te están lanzando para que tú inicies un proceso administrativo, un proceso civil, en algunos casos incluso procesos penales. Pero ¿qué te dicen? Hay esa observación y nosotros se lo podemos solucionar. Nosotros lo solucionamos, lo arreglamos, no hay problema, pero nos tiene que reconocer. Y sabe, yo no soy solo, tenemos que repartirnos hasta la cabeza, hasta nosotros, es decir, de arriba para abajo. Entonces la comisión, lógicamente, ya es mucho más gruesa, porque además te dicen, no, pues usted va a tener que contratar un abogado, y el abogado, ¿cuánto le va a cobrar? ¿Y qué tiempo va a demorar? En cambio, nosotros lo subsanamos rápido, pero tiene que haber un reconocimiento. Esa extorsión es, Rubén, típico y casi diríamos una regla en todas las oficinas de derechos reales. Yo he estado aproximadamente 1 año y medio visitando las diferentes oficinas de derechos reales y la regla de este tipo de quejas es esa, la extorsión. Pero no solamente es que te cobran, sino también la falsificación de documentos. Hay muchos casos que están ventilándose en los juzgados, tanto en la vía civil como en la vía penal, en algunos casos familiar, debido a la falsificación de datos, de nombres, de documentos que circulan a momento de inscribir un predio. En Cochabamba, por ejemplo, recuerdo que me decían, esta casa, viceministro, nos ha dejado nuestro abuelo hace 15 años, ha muerto, le ha dejado a mi padre murió con el COVID, nos dejó a nosotros la casa. Pero resulta que hace 2 años mi abuelo ha resucitado, ha firmado una minuta de transferencia y con esa minuta de transferencia han obtenido un folio real y ahora quieren despojarme de mi casa. Por una parte. Por otra parte, escrituras públicas, selladas, firmadas por notarios que no están registrados, que no existen, pero se han inventado un sello de notario, firma, y han presentado escrituras públicas sobre documentos privados fraguados. Fotocopias de carnet o en algunos casos incluso carnets originales que son truchos, que han falsificado. Entonces ahí hay un problema de acceso a la información por parte de derechos reales para evidenciar si estos documentos
y estos nombres y las firmas corresponden o no corresponden a las personas que están inscribiendo una propiedad, y que ha dado lugar además a la comisión de otros delitos, ¿no? Actualmente Derechos Reales tiene 38 bases de datos, 2 sistemas informáticos. ¿Qué dicen las denuncias, las quejas de la gente que trabaja incluso en Derechos Reales y de los usuarios? Que las personas, los funcionarios que tienen acceso a esas bases de datos, que tienen el código o la clave, pueden ingresar incluso desde sus domicilios, desde sus oficinas. 2 sistemas informáticos que también son altamente vulnerables. Y les creemos, Rubén, por el siguiente razonamiento. En un operativo que hemos realizado en el Alto, hemos encontrado en una oficina particular de un abogado cajas de folios reales en blanco, cajas de folders de derechos reales en blanco, ¿no? En oficina privada. Pero no solamente los folios en blanco y los folders, sino también sellos de técnicos de la alcaldía, de jueces, de fiscales, de funcionarios de derechos reales, ahí los sellos, para sellar y firmar en oficina privada cuando esa documentación debería estar en derechos reales o en las oficinas de las alcaldías. Entonces, este sistema altamente vulnerable provoca la comisión de estos hechos ilícitos que después derivan en un avasallamiento, en loteamientos, en lesiones graves, en intentos de secuestro, de violación, de homicidio, etcétera. Es decir, desemboca en ese tipo de comisión de delitos, y los tenemos por decenas, si no son centenas y miles de casos en Santa Cruz, en Potosí, en Cochabamba, en La Paz, en el Alto, donde se ha producido estos avasallamientos, que no respetan ni propiedad privada ni propiedad pública. Pero ahí están los avasalladores que se quieren apropiar a la fuerza de predios, reitero, privados o públicos, urbanizaciones enteras que nos dicen que han comprado sus terrenos hace 15, 20, 30, 35 años, que han construido ahí sus viviendas, que han nacido sus guaguas, se han casado, que ya tienen en muchos casos incluso nietos. De pronto son sorprendidos por personas que tienen el folio real y que le están disputando el derecho propietario, la propiedad de estas personas que, te reitero, han obtenido esos predios hace más de 30 años, pero resulta que ahora aparecen nuevos dueños. Eso se da por esta fragilidad, por esta vulnerabilidad que tienen estos 38 bases de datos y estos 2 sistemas informáticos de derechos reales. Pero la cuestión también va más allá. Sí, la gente que trabaja actualmente en derechos reales son los que extorsionan, y nos dicen que extorsionan porque tienen que recaudar para darle mensualmente al jefe, o porque tienen que recuperar el dinero que han pagado para la pega que actualmente tienen. Ofrecimientos de algunas personas para ser registradores hasta de $200,000, $100,000, $50,000 para ser registradores. ¿De dónde? Nos preguntamos, ¿y de dónde piensan después recuperar? A través de la extorsión, ¿no? Entonces, estos son los problemas reales que actualmente tiene estas oficinas de derechos reales, y que este decreto supremo, el 5143, pues apunta a solucionar estos problemas. Entonces te plantea la bancarización para evitar la extorsión, para que cualquier usuario que quiera realizar una inscripción, solicitar un certificado o cualquier servicio que presta derechos reales pueda ingresar a la aplicación que ahora vas a tener en tu celular, que puedes bajarlo del internet. Ahí aprietas derechos reales y te va a salir el menú de servicios que tiene. Y ahí tú aprietas qué servicio quieres y te va a salir el costo y el tiempo, el plazo de entrega de ese documento. Entonces vas a poder pagar desde tu celular, a través de un QR, a través de una transferencia digital desde el celular, o finalmente irás al banco, ¿no? Entonces se va a bancarizar los servicios que presta derechos reales para evitar la extorsión a la cual hoy son sometidos los usuarios por parte de algunos servidores públicos. Ya Rubén, hablando de productos,
Yo estoy permanentemente también visitando mercados y ahí veo que las caseras que venden tomate, cebolla, papa, ya tienen su QR, ¿no? Te dice, págueme en QR porque así no manejo plata, no me roban y mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo una institución tan importante como es Derechos Reales no va a bancarizar sus servicios? Entonces, el Decreto Supremo está orientado a ese tema. Segundo, para evitar estas falsificaciones o que hagan revivir al abuelo o a otras personas y hacer firmar de muertos, se plantea la interoperabilidad. Para que derechos reales, no Rubén Chuquimia, ni Jorge Silva, ni cualquier político o cualquier autoridad del gobierno pueda acceder a la información, sino derechos reales. Derechos reales puede interoperar con las alcaldías. ¿Para qué? Para verificar si ese predio está empadronado. Si ese predio, ese terreno corresponde a la planimetría que dicen, a la ubicación que señalan y a la superficie que señalan. Entonces, esos datos técnicos que están en el registro catastral deben ser iguales a los datos técnicos que están en la minuta y en el folio real. Entonces, Derechos Reales podrá interoperar con la alcaldía para conocer esa información. Podrá interoperar con el CERESI para ver si las personas que están inscribiendo un predio, un terreno, un departamento, una casa, cualquier bien inmueble, son solteros, son casados, son divorciados, si viven o han muerto. Sí, esos datos lo tienes del CERESI y de esta manera evitas la falsificación de datos. Podrá interoperar con el CEGIP para ver si esas cédulas de identidad son vigentes, son reales y corresponden a las personas que están realizando una inscripción o están solicitando una certificación. Es decir, que la interoperabilidad te va a permitir no solamente reducir esas 38 bases de datos y estos 2 sistemas informáticos, sino que a través de un sistema único informático vas a poder obtener información de las instituciones que son las que tienen esa información. Te plantea además el Decreto Supremo la institucionalización de derechos reales, precisamente para evitar que haya gente que paga para ocupar un espacio, que ofrece para ser registrador semejantes cantidades de dinero. Te plantea el Decreto Supremo que el Consejo de la Magistratura en el plazo de 180 días debe iniciar el proceso de institucionalización a través de una convocatoria pública meritocrática para que las mejores mujeres profesionales, técnicas y hombres conocedores del derecho notarial, del derecho, puedan ser los funcionarios de derechos reales y además con el control social, ¿no? Que es lo más importante, es decir, así el personal que cuente estas oficinas va a ser gente preparada y no como ocurre ahora, cualquier profesión, cualquier técnico, cualquier persona que tiene la platita puede ofrecer al capo, al jefe, al padrino para pagar y ocupar un espacio y luego extorsionar a la gente. También el Decreto Supremo te plantea que en 30 días el Consejo de la Magistratura debe lanzar el programa de regularización del derecho propietario del sector público. Esto es importante, Rubén, porque han estado distorsionando este tema, indicando que ahora vamos a tener que regularizar todos nuestro derecho propietario. Falso. Solamente es para las alcaldías, gobernaciones, ministerios que tienen terrenos, ¿no?, en diferentes puntos del país que no lo han inscrito y que eso es torta, pan, queque, yaucha para los loteadores que no respetan propiedad privada y mucho menos propiedad pública y empiezan a lotear, empiezan a vender en preventa lotes de terreno y después la gente se entera que no había sido del loteador, sino había sido de la gobernación o había sido de un ministerio o de alguna alcaldía, es decir, está comprando terrenos públicos que son objeto de loteamientos. Entonces, este programa de regularización va a permitir que los bienes públicos que dependen de alcaldías, gobernaciones o del nivel central también cuenten con seguridad jurídica al estar inscritos en derechos reales. Qué importante lo último que acaba de señalar, esa aclaración que hace el viceministro. Y bueno, lo que usted ha señalado ya me ha despejado varias dudas. Por ejemplo, yo estaba ya para preguntarle y decirle sobre los exfuncionarios que deben tener el control de este sistema antiguo,
pero ya no van a poder acceder porque ellos podían desde sus casas seguramente cambiar la ubicación de un terreno, todo aquello. Hay con toda seguridad una pregunta y que va usted a aclararla, que ya lo hizo, sin embargo es importante hacerla. ¿Qué va a suceder con los datos antiguos en el caso, por ejemplo, de las casas, que ya lo tienen legalmente registrados? ¿Esto va a pasar de manera automática o qué es lo que sucede? Sí, migra en forma automática. Como ha migrado aquellos datos, tú recordarás, y algún sector de la población recuerda, que antes teníamos la tarjeta de propiedad. Después, con el decreto supremo del 2004 aparece el folio real. Pero no teníamos necesidad de ir a reempadronarnos, a reinscribirnos, a nada. Simplemente que cuando tú querías actualizar tu tarjeta de propiedad, te entregaban el folio real. Es decir, pasará lo mismo. Es decir, todos los datos técnicos, todas las inscripciones migran automáticamente al nuevo sistema informático para que cualquier momento los titulares de una inscripción puedan solicitar el documento que requieran. Aquellos predios que están en juicio por mejor derecho propietario, por denuncias de avasallamiento, etcétera, como está en instancia jurisdiccional, se esperará la sentencia para que se inscriba a través de un orden judicial en favor del titular que corresponda. Es decir, todos los procesos que están actualmente ventilándose van a continuar en esa instancia hasta que la autoridad competente, un juez, pueda determinar el mejor derecho propietario del titular. Perfecto, muy gentil, muchas gracias. Era a Jorge Silva Trujillo, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor del Ministerio de Justicia. Amigos oyentes, han sido ustedes muy gentiles por habernos prestado su atención. Quiero agradecer la presencia también de Franklin Flores Córdoba, gerente de la empresa de apoyo de la producción de alimentos EMAPA, a Ramiro Castro, nuestro corresponsal de las RPOs, la Repatria Nueva, de este Bermejo, que nos ha proporcionado información valiosa, y nuevamente mi agradecimiento al viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor del Ministerio de Justicia. Muchas gracias, hasta el próximo fin de semana y que Dios bendiga Bolivia. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.